se empieza para cambiar el modelo educativo, para recorrer este largo camino? ¿Por dónde se empieza? Bueno, a ver, buenos días. Yo creo que esto es un comienzo. El comienzo es aceptar que tenemos un problema en la educación. Creo que eso hay un gran consenso en la comunidad educativa, en la sociedad, y que tenemos que involucrarnos todos, que no es parte solamente de un gobierno, sea cual sea el que le toca en su momento gestionar, que no es responsabilidad solamente de los docentes. Durante mucho tiempo las reformas educativas quedaban en manos solamente de los equipos de conducción o de los docentes y no venían acompañados del presupuesto, no venían acompañados de la responsabilidad de la sociedad y el acompañamiento que a veces la familia tiene que hacer a esos cambios y a esos procesos. Y me parece que muy bien 10, como otras iniciativas, pero en particular esta que hoy tenemos, digo, reúne un montón de consensos y reúne un montón de actores que se están comprometiendo con este proceso de mejora. Y me parece que ahí es un comienzo o una oportunidad para comenzar a debatir y a discutir lo que tenemos que pensar. La escuela secundaria hoy tiene un problema, lo vemos, pero también tiene un montón de fortalezas, también tiene cosas para mostrar y para enseñar y para compartir. Y me parece que el trabajo en red, no solo entre escuelas, sino entre toda la sociedad civil, me parece que es un buen comienzo. ¿Y qué se necesita para que cambie? ¿No? ¿Qué sienten que se necesita sí o sí para que esto sea posible? Yo siguiendo lo que dice Sergio, nosotros tenemos un problema en educación. Tenemos dos caminos, nos quedamos o caminamos. Yo creo que tenemos que trabajar y una de las cosas que se necesita para cambiar la educación es nuestro compromiso. En la escuela tenemos una de las grandes fortalezas, nuestros alumnos y nosotros trabajando. Nuestra vocación de trabajo y nuestra vocación de saber que sí podemos cambiar la educación, desde nuestros pequeños lugares, nuestra aula, nuestros proyectos, nuestra escuela, nuestras innovaciones y proyectos a los cuales nos incluyen y participamos, y eso es parte de cambiar la educación. Con el apoyo de los gobiernos y las empresas, va a salir y lo vamos a poder hacer. Bueno, vamos a hablar de Muy Bien 10 concretamente, ¿te parece, Agustina? A ver, ¿cómo es Muy Bien 10? ¿A qué se parece? ¿En qué se basaron? ¿Hay experiencia nacional? ¿Hay experiencia internacional? Sí, interesante, María Laura. El tema, creo yo, y lo repito, es que no se tome esto como un proyecto, como un enlatado, porque hay cantidad de proyectos y son pilotos y después son poco replicables. Entonces la idea un poco de esto era decir, a ver, ¿cuáles son aquellos ejes que el mundo demuestra, que la investigación demuestra que realmente son válidos para comenzar a transitar a una nueva educación? La necesitamos en Argentina, pero la necesita la región, es la pura verdad. Es difícil transitar hacia un nuevo modelo. Entonces, hay innumerable cantidad de investigación, por ejemplo, que indican que la variable fundamental para lograr aprendizaje y entusiasmo y ganas y motivación de los chicos es el docente, es el maestro. La variable número 1. Entonces, ¿cómo se forma un nuevo maestro? Porque estamos formados de algún modo. ¿Cómo hacemos para irnos adaptando? Y tiene que ver con esto que intentamos hacer acá. Igual que ocurre en otras instancias de cualquier tipo de organización, es trabajando juntos, desde la diversidad, pensando juntos. Porque todos los días surgen nuevas cuestiones. ¿Funcionó o no funcionó el trabajo en grupo? ¿Se entusiasmaron o no se entusiasmaron? ¿Qué probamos de vuelta? Pero ese trabajo entre profesionales, que tiene que ver con el armado de comunidades profesionales de aprendizaje, y de esto en el mundo hay infinidad de cuestiones estudiadas, empíricas, escritas, es muy difícil, dadas las políticas como están hoy. Acá Sergio probablemente me avale. Hoy nosotros en la secundaria tenemos una figura de profesor taxi que anda pobre de acá para allá, 500 escuelas. Es muy difícil sentarse a planificar, conversar con un colega. Entonces una de las políticas que intentaría, ojalá esta iniciativa, apoyar o contribuir a dar evidencias de que es muy importante, nombramientos por cargo, donde los profes realmente tengan esos espacios institucionales. Imagínense una empresa donde la gente que trabaja no pueda conversar, no pueda pensar juntos. Eso es una de las cuestiones. Otro gran eje tiene que ver con los directores. Es otra de las grandes variables que incide en las percepciones, motivaciones y aprendizaje de los alumnos. No son solamente administradores y están desbordados con la cuestión de administración. Desbordados, lo vemos, Dios santo, los papeles, los censos. Tiene que ver con el rol pedagógico. Cómo llevar a sus equipos a convertirse en comunidades vivas que quieran perfeccionarse, igual que hacen los médicos, los científicos. Por otro lado, una gran cuota de innovación. También hay mucho estudiado en el mundo.
mundo y hay muchas buenas experiencias. Hay algunas experiencias en distintos países, Colombia, lo hemos visto, hemos viajado a verlo, vemos Finlandia, vemos Perú. Hay cosas que son extraordinarias, muy extremas, son modelos emergentes, muy disruptivos. Los apoyo enormemente, pero ¿cómo hacemos para tener una vía intermedia? Creemos que esta es una vía intermedia. Trabajo interdisciplinario, por proyectos, como innovación, y por supuesto la formación de los actores claves que son docentes y directores. Creo que así, con un abordaje estratégico donde todas las cuestiones entren juntas, podemos tener una luz en el camino para ir hacia la transición. Dice que sí y asiente Cristian con la cabeza, así que seguramente tiene algo que decir. Sí, básicamente lo que yo quería compartir al principio es que para poder empezar a hacer funcionar el proyecto se tiene que iniciar sabiendo que el alumno no es un vaso vacío el cual se le llena con conocimiento y se le llena y se le llena y se le llena, sino que hoy en día, a través de todos los medios que se tienen, internet, celular, computadora, de cualquier punto, el alumno ya va a la escuela, a la institución, con un conocimiento ya aprendido desde su casa. Entonces, creo que el primer paso para cambiar es saber que el alumno no es, por la palabra grave, no es un ignorante, sino que ya viene con conocimiento. Y en base a eso, saber cómo tener que manejarse. Otra cosa que también estaría bueno implementar es el cambio de la manera de enseñar también. Que no sea solamente la clase normal o monótona, en donde el alumno viene, se sienta, presta atención al pizarrón que está el profesor y tiene que estar 4 horas escuchando lo que dice y prestando atención y memorizando lo que dice. Hoy en día los adolescentes tenemos pensamiento, tenemos una conciencia, tenemos un entendimiento ya. Y estaría bueno poder compartirlo o poder intercambiarlo con el docente, porque en base a eso es cuando uno va aprendiendo, en el intercambio de opiniones, en el intercambio de ideas, en el intercambio de conocimientos. Es algo que se va haciendo mutuo, y no solamente el alumno aprende, sino que el profesor también en cierto punto aprende, porque las generaciones fueron cambiando. Hoy en día ya no somos iguales a como eran los niños o los chicos hace 10 años atrás, hace 20, hace 30, hace 40 o hace 100 años atrás. Las cosas van cambiando y van a seguir cambiando, y eso no quita que tenemos que quedarnos en el mismo lugar en el que arrancamos. Está hablando sin decirlo de construir conocimientos, ¿no? Que los chicos tienen todo a mano, así que el desafío es mucho más importante. Me interesa alguien que ya terminó el colegio secundario como Enrique y se compromete con esto a full desde el primer momento, que nos cuente por qué. Hace poco, Hace poco terminé. Yo quiero resaltar algunas cosas que se quedan aquí, ¿no? Creo que, dado los empresarios que estamos apoyando este proyecto, es fundamental el tema, como decía Karina también, el tema de tender puentes, ¿no? Entonces, creo que es parte de lo que estamos haciendo, tender puentes, y también lo que decía Sergio, trabajar en equipo, en este caso, ¿no? Escuelas, Ministerio de Educación, empresas, ONGs, los medios. Creo que el concepto, digamos, si como país queremos que nos vaya bien, es que este concepto de trabajar en equipo con objetivos comunes es fundamental. Y es un poco lo que intentamos hacer todos los que estamos trabajando en Muy Bien 10. Y como decías vos, es clave escucharlos. Clave escuchar a los chicos es algo muy importante hacia los funcionarios esto, ¿no? Que tienen el deber de la urgencia de cambiar el modelo. Es clave escuchar a los chicos, pero es clave escuchar. Digo, y a veces los funcionarios, y hablo de la responsabilidad que nos toca, desde La Plata, ¿no? Como provincia de Buenos Aires, se dirigen las políticas educativas para toda una provincia muy diversa. Y la verdad que no son las mismas todas las escuelas, no son mismas todas las realidades. Y el escuchar y el ver esas experiencias. Yo asumí hace 1 año y medio, pero cuando uno ve y va conociendo todos los días de la escuela, ve grandes proyectos que se vienen desarrollando a pesar de todos nosotros. Porque no es que esto empieza o se origina con un gobierno o con otro gobierno. Hay muy buenas iniciativas que se llevan adelante durante el tiempo y que hay que mirarlas. Esto que decía recién Karina, nos miran y no nos ven. ¿Sabés cuánto hay de eso? Que cuando uno empieza a mirar el ojo y decir, pero ¿cómo hicieron para mejorar la retención en esta escuela? ¿Por qué los chicos acá vienen y se quieren quedar después de hora y hay que echarlos de la escuela porque hay que cerrar, y se quedan con proyectos?
Entonces me parece que el escuchar y el poder ver, digo, los mejores modelos educativos son los que realmente sirven para cada comunidad. Esto de que la directora o el equipo directivo lleva adelante es una construcción entre toda la comunidad educativa. Bueno, hasta acá parece todo muy lindo e ideal, pero hay problemáticas. En las aulas son distintas y son graves en general. Así que vamos a tratar de hablar de eso, ¿te parece? Sí. Las problemáticas de las aulas que conviven con esta idea de muy bien 10, por ejemplo. A ver, tenemos un problema enorme que tiene que ver con infraestructura, que hace, no solamente con las problemáticas de infraestructura, sino que hace o imposibilita muchas veces la innovación. Las aulas hoy todavía tienen los 30 banquitos, un escritorio adelante y un pizarrón en esto. Y la tecnología a veces queda lejos, la dinámica, la estructura del sistema, la gestión nos queda difícil. Por eso hay que plantear una reforma donde se pueda trabajar por proyectos. Este proyecto Muy Bien 10 rompe con la lógica del sistema tradicional. Entonces hay que acompañarlo desde la infraestructura, hay que acompañarlo desde la normativa y desde los recursos. Pero a veces los recursos también, y esto agradeciendo a todas las empresas y a todos los que se han comprometido, no alcanzan por sí solos para la mejora. Hemos comprobado que la plata, si no va bien destinada, si no se administra bien, realmente no genera impacto en el término de calidad, y me parece que acompañar la pata pedagógica de la inversión económica me parece que es el desafío. Bueno, les pedimos a ustedes, que son las que saben, que nos expliquen las dos cosas, cómo se hace con las problemáticas de las aulas y cómo, cómo es trabajar por proyectos, que es lo que hace Muy Bien 10. Me detengo en un par más de obstáculos que encontramos fuertes y te paso al proyecto, si te parece. Pero hay grandes cuellos de botella y yo sé que ustedes son muy conscientes de los ministerios. Argentina invierte casi el 6% de su Producto Bruto en educación y creo que se requiere una inversión un poco más inteligente. Tenemos que eficientizar recursos, no puede ser que las escuelas sigan sin internet, por ejemplo. La mayoría de las escuelas les llega el internet a la dirección y estamos queriendo, empujando y haciendo una fuerza terrible para que los chicos puedan tener algo de conectividad para poder usar un celular. Fíjense que eso hace a la escalabilidad. Hoy todos los chicos tienen un celular, pero necesitamos internet para que realmente podamos darle el uso pedagógico al que aspiramos. Gran cuello de botella. En términos de también tecnología, una formación que se acerque a las escuelas donde realmente los profesores también se enamoren de las posibilidades que tenemos con esto. Otra cuestión tiene que ver con lo que mostraba Agus en la pantalla, los sistemas de información, que de vuelta también está vinculado a la conectividad, ¿no es cierto? Pero además tener el recurso humano para que haga la carga de todos los datos, para poder liberar a estos actores claves que son los directores de la cantidad y cantidad de trabajo administrativo que hay. Son un montón de cuestiones que el sistema requiere con urgencia, modificaciones, algunas nuevas políticas, creo yo que algunos cambios de estatuto importantes, porque necesitamos un verdadero cambio estructural, a mi entender. Bueno, Agustina me pone en el lugar de directora sufrida por las tareas administrativas. Yo soy docente hace muchos años en la escuela, elegí ser directora de la escuela donde era docente, y una de las cosas que todos los directores seguramente compartimos es que nos gusta caminar la escuela. Cuando podemos la caminamos, las recorremos, conocemos a nuestros alumnos, charlamos y participamos de los proyectos. Cuando no nos tapan una estadística, un censo o una cosa para allá, porque siempre las cosas se piden para allá, no para dentro de 2 días. Pero bueno, más allá de las dificultades de infraestructura de las que hablamos, una de las cosas que nos cuesta como escuela y que me imagino que les cuesta a todos es que el secundario se divide en horas. Hay 2 horas de matemáticas, 2 de historia, una de geografía, chao, fin de la jornada. El otro día, otras 2 horas o horas. Y tenemos que trabajar por proyectos, con lo cual el profe de historia tiene que estar trabajando con el profe de prácticas del lenguaje en 1 hora. Entonces tenemos un grupo en proyecto, el otro separado. Entonces, bueno, esos son los desafíos que tenemos que trabajar dentro de la escuela. Cómo romper el aula, ¿sí?, para poder trabajar en proyecto. Buscamos alternativas. ¿Sí? Incluimos al otro curso en otro proyecto, así el profe de historia y de geografía trabajan juntos con 2 aulas. Buscamos espacios fuera de las aulas, el Zoom, sala de video. Eso es lo que estamos intentando, ¿sí? Que Sergio decía que los gobiernos, las jefaturas distritales nos tienen que ayudar en el cuánto nos corremos de nuestra aula y cuánto podemos hacer fuera de nuestra aula sin perjudicar a los chicos que están en clase. Pero
¿sí? Lo podemos hacer, lo hacemos, buscamos vericuetos. Los directores, además de estar tapados de tareas administrativas, son muy, ¿sí? Muy abiertos a buscar alternativas para que los proyectos funcionen y vayan. Y nuestros compañeros que hacen los vericuetos de venir un poquito más temprano, un poquito más tarde, sumarse al proyecto, trabajar la virtualidad, que es importantísima porque trabajan en red con los chicos por WhatsApp. Muchas de las cosas que está sucediendo ahora, nuestros alumnos ya las están viendo en el aula. Así que bueno, son pequeños obstáculos que vamos sorteando con astucia, algunos directivos. Y con el liderazgo de una directora, porque eso de que las directoras son las que empujan es así. Empujamos todos los días y ellos nos empujan a nosotros. A ver, es importante eso. Agustina me lo recordaba en una charla que tuvimos el otro día. La directora es clave, o sea, los directores son los que empujan todo el colegio, ¿no? Sergio. Hay una investigación que señala, acá en la Ciudad de Buenos Aires se hizo, pero que se replica también en la provincia, aquellas escuelas que tienen todas las condiciones supuestas para que le vayan mal, ¿por qué les va bien? Si tienen los problemas de infraestructura, si tienen población vulnerable, si atienden problemáticas, y veíamos qué características comunes tenían esas escuelas que les iba bien a pesar de todo. Y eran que tenía una directora, un equipo directivo que conocía el proyecto, que conocía a los alumnos por su nombre, que tenía en claro cómo se manejaba. Digo, eso era un diferenciador clave de todo lo que hacía la calidad. Cuando uno entra a una escuela y le pregunta a un directivo, ¿cuántos alumnos tenés? Y más o menos 420. Digo, ahí ya te da la pauta de qué directivo es o qué escuela estamos teniendo. Digo, en cambio, el directivo que va y te dice, pasa por el patio, sabe el nombre del alumno, sabe el nombre del profesor, acomoda la normativa, porque la normativa de la provincia de Buenos Aires es muy estricta o muy rígida para ciertos formatos, acomoda la normativa para poder hacer esto, unir aulas, sacarlos al patio, sacarlos de paseo, para que tengan una experiencia pedagógica. Ahí es donde se hace la diferencia y la calidad educativa. Bueno, sí, perdón. Solo quiero agregar esto también es algo que está muy estudiado en el mundo y hay distritos gigantes enteros que han cambiado estructuralmente, por decirles el distrito de Ontario, Victoria en Australia, o sea, enteros que han puesto el eje en esto que tiene que ver el liderazgo, que es el liderazgo educativo, en donde entran como protagonistas, por supuesto, los directores como agentes de cambio fenomenales, pero además otros líderes y referentes que van emergiendo dentro de la misma organización, que acá están, son estos docentes. No fueron cualquiera, fueron los que, ¿quién se suma? Ah, yo me sumo. A veces el referente de tecnología es el preceptor. ¿Por qué? Porque me animo. Entonces, son liderazgos horizontales, sabemos que hacia allá va el mundo, y en las escuelas pasa lo mismo. Estos directores que potencian a su gente, y ahí se arman esto que son las comunidades profesionales de aprendizaje, con un formato de liderazgo horizontal. ¿Cuáles son los cambios que propone concretamente Muy Bien 10 para que los alumnos como Cristian tengan interés? Sí, dale. ¿Puedo hacer una pequeña? Sí. Antes de pasar esa pregunta, quería aportar también otra principal problemática a lo que vendría haciendo en cuanto al estudio, a los estudiantes, y es la atención. Y algo que se dijo, que capaz nadie prestó atención, es que cómo puede ser que los alumnos desistan cuando en realidad los alumnos, los jóvenes, son el futuro de la nación, por así decirlo. Porque la mayor parte de las personas que están en un lugar ya definido, en un trabajo ya establecido, es porque su etapa de aprendizaje ya la pasaron, ya la superaron y ahora ya están en el lugar que les corresponde. Ahora, ¿qué le espera al futuro si alumnos no llegan a terminar lo que tendría que ser su preparación? Y para mí, la principal problemática que tiene es la falta de atención o de compromiso de nosotros. A ver, está ligado a lo que iba a preguntar, que tiene que ver con el interés, cómo generar interés para que vos te quedes, para que no dejes el colegio. Igual tengo una mala noticia para darte, nadie termina de aprender. No, obvio. Si vos crees que se termina cuando... No, pero siempre hay algo nuevo. No, vas a seguir estudiando, no aprendiendo, yo aprendo, charlando, no, estudiando. No, obvio. No importa, eso va para más adelante, pero de verdad, ¿vos no crees que la atención se genera también desde el docente? Las ganas de quedarse, de no dejar, de no faltar, de ir. Por experiencia propia, yo ya estoy en el último año de la secundaria, ya estoy en sexto año. Vamos a arrancar desde cuarto. En cuarto éramos 40 chicos. En quinto éramos 25.
y ahora en sexto somos 17 juntando 3 cursos. Estamos en problemas. Por eso, ¿No es un problema? claro, por eso es que tenemos que generar interés para que los chicos se queden. Exacto. Es el problema. No les podemos enseñar nada, ni podemos construir conocimiento, ni podemos hacer un modelo innovador si no están. Pero para que estén, ¿qué hacemos? A eso voy. ¿Quién se preguntó alguna vez por qué no viene más? ¿Por qué no quiere estudiar? ¿Por qué no se interesa? ¿Por qué? Acá muy bien dice, lo está preguntando. ¿Por qué? Ahora, no soy o no puedo representar a todos los alumnos, pero sí puedo representar a los alumnos que conozco, amigos míos que cursaron conmigo y que dejaron de ir al colegio. Y pasa por una cuestión de que no se llega a formar un vínculo principalmente entre alumno y maestro. Es como que quedan distanciados a kilómetros por más que estar metido en un aula y los separa el título de profesor y alumno. Creo que el principal problema es que siempre se tiende a que como soy profesor no estoy a la altura de un alumno o no me puedo bajar al nivel de un alumno para explicarle. Es como que estar sentado en el escritorio me hace ser el que tiene que hacer las cosas y no se está dando cuenta que está generando un impacto en el alumno que no es el que espera, porque no es consciente. No es que el profesor va, se siente y dice, bueno, yo soy mayor que vos, y ahí queda. No, o sea, el profesor... Y sé más que vos. Claro. Creo que el profesor, la primera vocación del profesor es enseñar. Y creo que en ese afán de enseñar no se da cuenta que está sacando lo principal, que es el vínculo, es el ponerse a la altura y decir, che, mirá, esto es así. O, ¿no sabes? Bueno, yo bajo, no importa que esté en el escritorio, me levanto, camino hasta tu pupitre y te explico. ¿Se entiende? Esto que dice Cristian tiene que ver con todo, ¿no? Con el cambio de paradigma y de modelo también en las empresas. Ese jefe que está ahí arriba no corre más. Digo, lo miro. Así que no corre más, hay que estar ahí. A ver, hablaba de la horizontalidad en relación a los docentes, pero la horizontalidad es para todo tipo de modelos. Los conceptos que estamos discutiendo acá son los mismos que discutimos en las empresas, ¿no? Uno, escucharnos, ¿no? O sea, primero los empleados, después tenés que escuchar digamos, a los clientes, tenés que escuchar a los accionistas, escuchar a lo que te dice la comunidad. O sea, lo fundamental, poniendo lo que decía Cristian, es primero escucharnos, después es aplicar también a esto que estamos haciendo muy bien, dice el trabajo en equipo, pero con objetivos, ¿no? Otro concepto remarcado por Sergio es el tema del liderazgo, que también es aplicable al tema de educación y al tema de las empresas. Y por último, también es el concepto de comprometernos. Dice Cristian que si uno ve al maestro, yo digo al jefe, así de arriba, lejos, no se va, no se queda directamente, no crea vínculo, no le interesa, no quiere más eso. Vos sabés que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, Enrique, y voy a volver un minuto a resumir en términos pedagógicos toda tu explicación, que creo que fue como tan exacta, tan acertada. Hay investigaciones a nivel mundial, pero si quieren dentro de la región. Uno de los grandes referentes en temas de clima escolar dentro del aula, que es cómo generar ese entorno propicio al aprendizaje que los chicos quieren estar, es Juan Casasus. Y él lo define de esta forma. Si tuviésemos en cuenta todas las variables que inciden en el aprendizaje de los chicos, pensaríamos en un montón. Infraestructura, materiales didácticos, interés de los papás. Podríamos hacer una lista muy larga. La variable que más incide y que tiene más peso que todas las otras sumadas es el vínculo que se genera entre el docente y los alumnos entre sí. Esto hace que pueda ocurrir aprendizaje cognitivo, socioemocional y de valores. Eso, para que eso se genere, ese docente tiene que haber tenido una motivación, una emoción propia que se logra con el trabajo colaborativo entre otros docentes, colegas de él y sus directores.
Y por eso, de eso se trata. ¿Cómo se hace para despertar el interés en los chicos, para generar este vínculo? ¿Qué propone Muy Bien 10? Propone la indagación constante, las preguntas constantes. El trabajo, lo que es el Project Based Learning, tiene que ver con esto de vuelta, está bastante sistematizado todo esto, muy estudiado. No es solamente construyamos una cancha de fútbol y entonces aprenderemos matemáticas, geometría y... No, empieza con la indagación, desde cuál es una pregunta existencial, ¿por qué te interesa? Los primeros en involucrarse son los chicos. Puede que después decidan terminar construyendo una cancha de fútbol, ni idea, porque dentro de un proceso de urbanización es lo que hacía falta, pero para llegar a eso tienen que haber respondido infinidad de preguntas, involucrarse, comenzar a investigar, clasificar toda la información que hay infinidad y los profesores tienen que cruzar sus saberes, porque en todo proyecto hoy en día, o en todo problema que quisiéramos resolver, hoy por hoy no entra solo la física, no entra solo las artes. Es como una combinación interdisciplinaria interesante, eso propone, ese es el trabajo por proyecto. Ahora, también tiene que haber, según lo que Cristian está pidiendo, con todo criterio y representando a mucha gente, estrategias nuevas en el aula, ¿no? Estrategias distintas para relacionarse con los alumnos, para que se relacionen entre sí, para que circule la información, para que nadie esté encima de nadie. Lo que nos dice Cristian, a todos los que trabajamos el aula día a día, nos genera un dolorcito decir no los escuchamos. Pero también nos genera la motivación de que los estamos escuchando y que Muy Bien 10 nos interpela como docente, los alumnos nos interpelan y nos mueve a trabajar. ¿Cómo lograr que ellos tengan interés? Dándoles cosas interesantes. Ellos viven vidas donde son multitasking, hacen un montón de tareas. Si ustedes van al aula de cualquier adolescente van a ver que tiene la carpeta abierta, música escuchando el celu, la tele encendida, y si uno abre la habitación y pregunta ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. ¿Sí? Y en el aula se sienta, mira hacia el frente, escucha a un docente, toma apuntes, lee fotocopias y nada más, terminó chao, otra clase. Tenemos que volcar, ¿sí?, lo que ellos viven cotidianamente en su vida, nueva tecnología, nueva innovación. No sé el tema, la verdad yo como docente no lo sé el tema. Lo averiguamos juntos, lo buscamos, lo bajamos, criticamos a internet, buscamos distintas versiones del mismo tema y buscamos distintas opciones y debatimos, argumentamos, ¿sí? Tenemos que hacer que se interesen en venir, ¿sí? Tenemos que... ¿Qué día lindo el sol? ¿Por qué no hacemos una clase de debate afuera, en los patios que tenemos en la mayoría de las escuelas que estamos participando, que los vemos por las fotos? ¿Sí? Movámonos. ¿Qué va a pasar? Que mucha gente va a pasar y va a decir, ¿qué hace ese docente en el patio? ¿No está dando clase? Sí, está dando clase en el patio de la escuela. ¿Sí? Está leyendo con los alumnos, están dramatizando algo. Y van a ver que cuando les busquemos la vuelta para hacer algo interesante, ellos nos van a proponer nuevas cosas. Una de las cosas que los chicos repiten, Cristian, mucho, es que se aburren en las clases, se aburren, o sea, estar ahí pasivo, quieto, esperando que un profesor repita algo o diga vayan a la página tal, es una opción. Lo dice una persona que no se puede quedar quieta en el banco, o sea, yo no me puedo quedar quieto, no, imagínate 4 horas en donde tenés que estar sentado, en donde no te puedes, o sea, las clases de hoy en día, la mayoría, donde tenés que estar constantemente escuchando lo que dice el profesor. Lo que sí me pareció bueno del proyecto, y por eso lo apoyé bastante, es el hecho de que rompe con todas las estructuras. Y al romper con todas las estructuras, va a ser chocante y va a generar el prejuicio de las demás personas. Porque imagínate, que en un lugar donde todo es de una manera, cuando algo se produce distinto, es raro, se suele juzgar. Ah, mira eso. Ah, ¿por qué es diferente? Ah, ¿por qué? Porque se tiene miedo a lo diferente, a lo desconocido, a nueva manera de hacer las cosas. Entonces, una cosa que me parece a mí es que el estar sentado o no afecta en nada a lo que uno pueda aprender. Lo que afecta es en el trato que se tenga con el profesor, porque no necesariamente tenés que salir a caminar, no necesariamente tenés que estar saltando, corriendo, gritando, sino se trata de buscarle la vuelta que vos le podés dar al alumno en su carácter o en su forma de ser. Entonces, sí puede ser que una salida te ayude a aprender mejor, te ayude a despejar las ideas, salir de la área cuadrada, pero no necesariamente tiene que ser siempre. O
o sea, se puede buscar maneras también dentro del aula. Y, o sea, Se debe, porque además hace mucho frío. Claro, obvio, en invierno salir un poquito al patio es como que... Es una posibilidad, es de la Claro. que estamos hablando. Ahora le voy a preguntar a Sergio sobre lo que estuviste hablando, pero me interesa saber qué vas a estudiar cuando seas grande. O digo, después de secundario. Acá todo el mundo te quiere contratar para algo ya. ¿No? ¿Lo escuchás, Julián? La verdad no tengo algo bien definido, Más o menos. pero sí me gustaría trabajar o estudiar algo en donde yo pueda tener mi mismo pensamiento el que tengo ahora y poder defenderlo como lo estoy haciendo ahora. Y no dejarme, no sé si encajonarme, pero sí poder tener la libertad de expresión de poder decir o poder buscar un cambio. O sea, saliendo de todo, buscar una transformación, algo que sea nuevo, algo que salga de lo común, de lo monótono. Para salir de lo monótono. Me interesa, pasame que me explique, Sergio, cómo hacemos, porque estamos hablando de romper todo, con mucha felicidad, ¿no? Y nos gusta cada vez más, ¿no? De romper todo, o sea, como se está rompiendo, porque de hecho se está rompiendo en el mundo, ¿no? El jefe no es el jefe, el marido ya no manda, no, claro. Entonces, si todo se rompe, ¿cómo haces en esta estructura que es el estatuto, la normativa? Es peor que la normativa. ¿Cómo te mueves y rompes todo? Bueno, hay que flexibilizarlo. Nosotros este año hemos lanzado una encuesta a todo el territorio para preguntarle a las escuelas y escuchar un poco y relevar en la cantidad de establecimientos que tenemos qué tenemos que flexibilizar. Que flexibilizar no puede confundirse a bajar la calidad ni la exigencia, porque eso a veces se confunde que, bueno, flexibilizamos la evaluación o el régimen académico. De ninguna manera quiere decir que los chicos van a pasar de año sin saber, pero sí podemos evaluarlos distintos. Esa evaluación que es una hoja tema 1, tema 2, donde se contestan 4 o 5 preguntas que a veces hasta cuestan ser corregidas por los docentes. Digo, me parece que ese formato de evaluación no va más. Si seguimos especulando con las previas, con una previa más se pasa, pero si acumulo 2 previas, o paso de un año más, me paso de bachillerato al plan fines o a lo que fuera, digo, me parece que eso atenta contra la calidad. Tenemos que poder flexibilizar formatos, tenemos que poder evaluar distinto, tenemos que poder mirar a ese alumno, y algo que me parece que es el gran desafío que tenemos y que queremos encarar es de ver la diversidad de establecimientos educativos. No es lo mismo un secundario en Cañuelas que un secundario en Tigre, no es lo mismo un nocturno o un bachillerato que una escuela agraria o que una escuela técnica. Digo, poder mirar la diversidad me parece que ese es un desafío. Y no está en agenda esto, pero vieron que ahora se supo que en las escuelas rurales se aprenden más que en las escuelas estas aburridas y cerradas y donde nadie se mueve y hay que sentarse y hay un profesor arriba del escritorio, nada, un dato, ¿no? Pero pensaba cómo estamos, cómo está la cuestión, cómo se mete en esto, esta mirada, por lo menos la mirada de Muy Bien 10, de trabajar en proyectos en la currícula. Pero porque la escuela rural cumple mucho de esto que se viene hablando, cumple mucho del vínculo entre el docente y el alumno fuera del aula. Hay proyectos porque se trabaja a partir de objetivos concretos donde el alumno ve. Entonces, digo, justamente esto que reflejó las evaluaciones Aprender o los resultados que nos dio, nos mostró que ese es el camino y que hay que trasladar eso a la escuela secundaria común y poder ver cuál es el proyecto de la secundaria común que realmente genera el impacto. Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Cómo hacemos para meter los proyectos, no de la escuela rural ahora, sino los proyectos, como lo pensó Muy Bien 10 o los está organizando en la currícula? Porque no podemos romper todo. No. Tenemos muchas ganas, pero la currícula Definitivamente. No, yo creo que hay que ser cautos. Me parece de vuelta, y por eso mencioné al principio, creemos en una vía intermedia. Creemos en la gradualidad, por si suena. Porque no podemos pasar de un extremo, o sea, no podemos actuar por demolición, básicamente es eso. Y a veces esto lo vemos con los cambios de gestiones, ¿no? En cada provincia, sabemos que la educación es sumamente federal, y cuando hay un cambio de gobierno a veces es arrancar de vuelta de cero. Hay cosas buenas y tenemos que rescatarlas. Los últimos años ha habido un tremendo incremento en términos de inclusión, eso es bueno, hay muchos más chicos, hay muchos chicos que son primera generación en la escuela secundaria. Yo aplaudo eso. Ha habido una tremenda inversión en infraestructura.
Entonces, en vez de actuar por demolición, rescatemos qué es lo bueno y sobre todo rescatemos la cantidad de docentes que hay con compromiso y ganas y avidez por aprender nuevas estrategias y por hacer las cosas mejor, porque son esos que tienen verdadera vocación. Los vemos en todo el país. Es un privilegio a veces trabajar. He visto docentes y directores llegar con la carne de la escuela entera cargada en el auto y sacándole el arsénico, las cosas que hacen cuando el agua no es potable. O sea, uno recorre el norte y es impresionante. Entonces, rescatar y tratar de motivar y estimular a los docentes y directores comprometidos. Continuar en este foco y objetivo fuerte de todos dentro de la escuela. Y ahora la gran pregunta es cómo hacemos para ir transitando, y creo yo en esto de la vía intermedia, hacia una nueva educación. Un abordaje es el del aprendizaje basado en proyectos. No quiere decir tirar, como bien dijiste María Laura, todos los diseños al tacho y empezar de nuevo. No, de hecho los diseños creemos que son buenos diseños. Hay núcleos prioritarios. El tema es que las escuelas se puedan mover. Todo profesor que quiere llegar con todo el programa de tal materia desde marzo hasta diciembre, no lo sigue nadie. Son larguísimos, no hay forma. No les permite detenerse, trabajar con los chicos, profundizar. Debemos pasar del pensamiento simple al pensamiento complejo. Esa es la sociedad de conocimiento, ¿no? La indagación, el pensamiento crítico, hacer inferencias, sacar conclusiones, aplicar conocimiento desde distintos lugares. Entonces, podernos permitir ese recorte de los buenos diseños, creo yo, algún día habrá un cambio de diseño. Finlandia cambió todo, hoy no hay más materias en Finlandia, pero no estamos ahí todavía. Creo que hay que ir transitando. No hay más escuela privada. No hay más, bueno, hace rato que no hay escuelas privadas, pero desde este año no hay materias. Es fuerte escuchar, ¿no? Sí, que hay un sí. país que no tiene escuela privada y no tiene materias. Ahí sí No tiene materias y no tiene, como decía Sergio, el tema de la ruralidad presenta esa posibilidad. No tiene tampoco años. No es que reprobás y repetís porque te llevaste 3 materias. ¿Qué pasa con todas las que aprobaste? Y con las que no aprobaste las haces igual. O sea, lo mismo. ¿Va a ser mejor porque lo hagas igual? No. Entonces, hay cuestiones que sí se pueden ir cambiando y creo que la nueva escuela secundaria a nivel país y provincia tiende a esto. Tenemos que ir terminando, pero yo creo que la última palabra, sé que tienen mil preguntas, pero la última palabra debiera tenerla Cristian si están todos de acuerdo acá. Así que se la damos. Bien, antes hago pequeño paréntesis. Sí, porque si no me quedo como que quiero romper todo y nada es así. Lo que yo, sí, capaz a la hora de expresarlo se dio a entender de esa manera. Pero básicamente no, porque lo mejor que se tiene es el aprendizaje. Y yo no estoy en contra de lo que se aprende en la secundaria. Yo estudié durante 6 años y capaz no fue de la manera que me hubiese gustado, pero aprendí. Y gracias a un montón de profesores. Hay muchos profesores en donde capaz tiene mayor impacto en un alumno que capaz no lo tienen otros. Entonces, yo no estoy diciendo, bueno, vamos a romper todo, tiremos todo por la ventana, vamos a ver qué querés hacer y vamos a arrancar de cero. No, pero sí empezar a tratar de mejorar lo que ya está establecido. Y si ya estamos aprendiendo de una manera, tratar de mejorar ese método de aprender. Entonces eso nos va a impulsar a ser cada vez mejores y no a quedarnos como veníamos siendo. Porque la idea, para mí, no es que siempre haya una línea constante en donde no se pueda subir más de eso. Para mí es un camino en donde, en vez de marcar una línea constante, marcar una línea que vaya en ascenso, que no tenga límites, que siempre vaya produciendo un cambio, que siempre vaya evolucionando, que siempre vaya ayudando a los estudiantes a salir de lo que estaban. Porque esto capaz es una comparación media bruta, por así decirlo. Pero yo lo que trato de hacer es que el alumno de la secundaria no salga como loro que repite lo que le enseñaron, sino que salga como una persona que tiene la capacidad de pensar. Y eso es algo... Y eso es algo por lo que yo estoy acá también. Porque este proyecto yo ya me egreso. Este proyecto a mí en la secundaria ya no me toca, no me toca vivirlo. Pero yo pasé de ser el loro a tener un poco más de persona para pensar y salir. Ahora estoy buscando que los que me siguen atrás no salgan como animalitos, salgan como personas. Y yo creo que tenés que estudiar por lo menos psicopedagogía. Digamos ya,
se está orientando claramente acá, ¿no? A ver, ¿qué dice la directora, la maestra, la profesora? Me lo llevo, ¿eh? La verdad que Piedrabuena, que son sus docentes, no lo quieren, pero bueno. La tiene re clara. Cuando volvimos a las escuelas, como decía Karina, después de la capacitación, todas muy motivadas, nos encontramos con ellos. Por eso estamos acá. Porque ellos nos llevan, ¿sí? Él nos pone en palabra todo lo que nosotros pensamos. Él nos pone de manifiesto de las cosas buenas y las cosas malas que no pasan. Hay muchos docentes que lo aburren, pero debe haber muchos docentes que no te aburren. Y bueno, tenemos que tratar de lograr que él siga interesándose por la educación y que sus compañeros, como él dice, que lo siguen, también se interesen en la educación. ¿Cerró el paréntesis o...? Sí. Bueno, está claro todo el desafío, creo que se dijo lo más importante, no sé qué opina Sergio, pero creo que se dijo lo más importante, queremos llevarlo a cabo. Bueno, lo importante del Muy Bien 10 de estas 10 escuelas es que sea contagioso y replicable. Y esto es lo que decía Cristian, digo, me parece que cuando la escuela de al lado empieza a ver, che, ¿qué está pasando ahí? Yo quiero lo mismo, me parece que ahí va a empezar el cambio. Y no tengo duda que lo bueno es contagioso y tiene que ser activo, así que tenemos que compartirlo con el resto de las escuelas. Les pedimos un aplauso para todos ellos.